humildad en el día a día con tus compañeros de, bueno, si he hecho un error, no pasa nada, no se va a penalizar, no somos una empresa de, oh, Dios mío, ¿qué ha pasado? No, se reconoce, oye, mira, pues fui yo, porque así tenemos más tiempo para ver, oye, pues cómo lo reconducimos, porque si no hay errores, no aprendes tampoco. Puede pasar, ¿eh? Alguien que tenga un título, pero luego, pues o por lo que sea, no tiene una base sólida, o por lo que digo, no ha estado sometido, no ha estado trabajando en proyectos complejos a nivel tecnológico, igual hace un test que no es tan bueno como alguien que, oye, pues se le da súper bien el desarrollo, es autodidacta y ha hecho un ejercicio de 10. Entonces, no es una barrera ni limitante a la hora de que alguien avance. No suele ser, ¿eh? Buenos días, buenas tardes, buenas noches de donde nos estés escuchando. Hoy traemos a una pedazo de invitada. Vamos a hablar, a seguir hablando de temas muy potentes, a derribar algunas creencias que tenemos. Vamos a obtener claves de cómo crecer profesionalmente, cómo aumentar nuestro valor. Vamos a preguntarle también cosas muy específicas a nuestra invitada que tiene bastante experiencia sobre la parte laboral, sobre el trabajo, sobre en qué se fijan, cómo nos podemos ahí colar un poquito para que nos tengan en cuenta y destacar de la multitud. Así que bueno, con nosotros está nuestra querida Jess, que ya la conocéis, enfermera oncológica, enfocada en el bienestar personal, laboral. Y bueno, damos paso a Lucía. Ella es Senior Recruiter en el equipo de selección de una empresa llamada Nuvolar, que Nuvolar ha obtenido el Great, a ver si lo digo bien, porque es Great Place to Work, que To es como, work. sí, to work, que es un reconocimiento, entiendo, o quiero que nos lo explique Sí, ya sí. mejor, a las empresas. Así que nada, ya vamos a entrar, bienvenidísimas y bueno, pa'lante con este episodio. Muy bien, bienvenida Jess, bienvenida Lucía. Muchísimas gracias. Hola a todos, gracias por estar una semana más con nosotros. Y Lucía, que me he quedado así como un poquito con lo del Great Place to Work, ¿cómo se consiguen tan buenas valoraciones por parte del personal, ¿no?, reclutado para una empresa? Bueno, al final todo emana bueno, de la cultura, de los valores que forman parte de la empresa. Y eso lo conseguimos cada uno de los empleados que estamos ahí, que creemos en esos valores y que al final crees en esos valores porque los experimentas cada día. Es decir, no es solo un papel que pone somos esto y esto el día que entras, sino que luego en el día a día, en el desarrollo de tu trabajo, esto estoy hablando ya a nivel de todos los empleados, no solo yo como recruiter, ves que eso es real. Entonces, ya llevándolo a mi rol más particular como recruiter, como al final yo, aunque soy recruiter y soy la encargada de seleccionar esos valores en la gente para que entre, también lo estoy viviendo como empleada. Eso hace que yo crea en eso y al final hace que a la hora de explicarlo, ¿no? Vamos a decir venderlo, aunque a mí no me gusta usar esta palabra, pero bueno, de explicárselo, de enseñárselo al candidato posible empleado después, tú lo vas a transmitir mejor, lo vas a explicar mejor si eso es verdad. Entonces, al final, no vendes humo, vendes verdad. Y si la empresa tiene una cultura fuerte, tú como recruiter, bueno, lo Sí. tienes hecho. Lucía, ¿y quién da esta certificación de gran lugar para trabajar? ¿Cómo se obtiene? Aparte, o sea, claro, trabajas los valores, trabajas para que la cultura se mantenga, pero ¿qué organismo? O bueno, me da curiosidad esa parte, ¿no? ¿Cómo se obtiene esto? Vale, al final Great Place to Work es una organización, ¿vale? Que hace lo que quiere dar a ver, ¿no? Que es las empresas que a través de encuestas que se hacen internas en los empleados, qué empresas son las mejor valoradas por sus propios empleados y sus empleados recomendarían a otra gente como excelentes lugares de trabajo. Entonces, Great Place to Work es una organización que tú puedes formar parte, ¿no?, de ese ranking de empresas que si obtienes a través de estas encuestas
una buena valoración, al final te dan ese galardón o esa certificación porque a través, como te digo, del ejercicio de realizar varias encuestas internas de clima laboral y otro tipo de factores, nosotros salió que esto, pues que teníamos más del 90% de nuestros empleados recomendaría Nuvolar como un Como excelente lugar. lugar para trabajar. Qué bueno, qué bueno. ¿Y Nuvolar qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué servicios Sí, ofrece? Vale, nosotros somos una empresa de desarrollo de software en la nube, ¿vale? O sea, completamente, porque supongo que tendréis, ¿no? Seguramente invitados que también se dedican a otras industrias, ¿vale? Pero al final eso, desarrollamos proyectos de desarrollo de software para, bueno, para otros clientes, ¿vale? Fundamentalmente, para que os hagáis una idea, no solo estamos especializados en ese sector, pero sí que el gran volumen de nuestro negocio es el sector de aviación privada, entonces desarrollamos aplicaciones de aviación privada, trabajamos para, bueno, grupos de aviación privada, entonces, bueno, por daros así un poco una visión, ¿no? Al final el output de lo que hacemos, pues los usuarios finales de las aplicaciones que desarrollamos pues pueden ser pilotos y cabin crew pues, para, por ejemplo, consultar planes de vuelo. Ok, ok, ok. Nosotras, bueno, así hablando un poquito de por qué hacemos esto, ¿no? Y por qué nos mueve tanto compartir. Deseamos, Lucía, es que nos encontramos en el día a día con la idea, ¿no? Con la creencia muy generalizada de que lo que nos cuesta ver, cómo nos cuesta ver el trabajo como un sacrificio tremendamente enorme, grande, que muchas veces va pesando y va pesando a nuestra salud mental, enfocándolo desde ese lugar, ¿no? Cuando vas como con mucho peso, con mucha obligación. Y claro, y un poco nos gusta poder traer aquí un poquito trocitos de empresas que puedan dar su punto de vista, ¿no? De cómo se gestiona, o sea, cómo se vive dentro. Y tú como empleada, porque aparte de tener ese papel de recruiter y también eres empleada, claro, ¿qué te lleva a conectar y un poco también a derribar de que hay personas que conectan con su trabajo, que sí que existen, que no es una utopía, que hay momentos difíciles, que hay momentos en los que hay tareas que no te gustan, como cuando emprendes o como cuando trabajas para cualquier otra empresa, pero también hay algo que te conecta un poco más allá, ¿no? A ese lugar. Entonces, ¿tú cómo ves esta visión? O sea, ¿cómo ves ahora mismo la parte laboral, el sector, la gente que dices, es que el trabajo es una mierda, es que no encuentro, es que no sé a qué dedicarme? ¿Qué le dirías? O sea, primero, que nos digas cómo ves ese sector, cómo ves el sector ahora mismo, también desde tu punto de vista de gente que vas entrevistando, y qué te hace también a ti pues que conectes con el trabajo y si realmente conectas y bueno, que nos compartas ese punto de vista. Vale, respondiéndote a lo de cómo conectas, ¿no? Al final con tu trabajo para, a ver, cómo, para salir de ese bucle que dices, ¿no? De a veces es que el trabajo es una mierda, el trabajo es trabajo y lo que tú dices, hay diferentes momentos vitales, ¿no? De un empleado en la empresa, es decir, pues hay más estrés, hay un hito que tenemos que llegar y sí o sí, o sea, quiero decir que al final no todos son pájaros y flores, al final, bueno, trabajar a veces depende del momento es duro, pero respondiéndote a por qué, cómo conectas con la empresa, o al final tú no conectas con un lugar, el lugar lo forman las personas, entonces al final creo que conectas con las personas que forman ese lugar, entonces yo creo que si trabajas, y esto es algo que muchas veces he escuchado y he leído, con buenas personas es lo que te hace conectar. Quiero decir, todos somos personas, tenemos momentos duros, estrés, a veces no contestamos como nos gustaría o no gestionamos el estrés como nos gustaría, pero si tú sabes que estás trabajando con buenas personas, con gente que valora tu trabajo, creo que eso es lo que te hace conectar y a veces el aguantar y decir, bueno, es un mal día, ha tenido un mal día, oye, pues y lo llevas de otra manera y sales de ese bucle de, ¿no? Relativizas y dices, bueno, ha sido un mal día o está pasando una mala época, porque en el fondo sabes que estás trabajando con buenas personas, que
hoy es por ti, mañana es por mí. Entonces yo creo que esa sensación de, bueno, aquí estamos todos a la misma y somos buena gente, es lo que te hace sobrellevar, yo creo que el día a día, ¿no? De decir, bueno, lo estamos pasando mal, ahora tenemos mucho trabajo, pero vamos a, nos queremos, ¿sabes? Entonces al Ujú. final yo creo que esa sensación de que no estás, no sé, luchando cuando vas a trabajar o estás con un enemigo, es lo que te hace decir, bueno, no es como en tu casa, pero un poco sí, ¿no? Desde el punto de vista laboral. Entonces yo creo que eso es lo que te hace, respondiendo a tu pregunta, conectar con el lugar o, por decir Sí, lugar, o con la empresa donde estás trabajando. Y trabajas. luego, la otra pregunta que me has hecho un poco más de cómo ves el sector, al final, Mm. ya te digo, para el público que lo está escuchando, el mundo de tecnología es muy competitivo, ¿vale? Porque al final hay una oferta bastante, o sea, el mercado laboral es competitivo porque hay muchas industrias, todos estamos compitiendo por el talento, entonces por el mismo talento hay mucha más, demandamos muchos más profesionales de los que hay en el mercado, entonces todos estamos compitiendo por lo mismo, desarrollando las estrategias o las mismas estrategias, oye, ¿qué podemos cambiar para? Entonces, bueno, al final eh, es un mercado, bueno, eso, que al final es complicado en ese sentido de yo ya no solo tengo que evaluar y seleccionar, sino que también tengo que, sobre todo, mucho atraer, ¿vale? Entonces ya sí estamos todos reinventándonos de, bueno, cómo podemos hacer ya el proceso de selección que no sea largo, sino que sea ágil, dar un buen trato al candidato para que ya no solo nos evalúan, ¿no? Como habéis dicho, Great Place to Work o Glassdoor, sino también el proceso de selección. Ahí ya empieza un poco eh, el proceso de, ¿no? de evaluación de la experiencia, ya no solo Ujú. como empleados, sino también como candidatos. O sea, entonces tenemos que ser buenos en el proceso de selección, teniendo una buena cultura, unos buenos valores, y eso es lo que, bueno, tenemos que ofrecer en este mercado tan competitivo, para atraer Sí, a gente y luego retener, que esa es otra, porque al ser tan competitivo, otro desafío es cómo retienes, porque si tu empleado no está contento en tu empresa, sabe que en la de al lado, al sí. día siguiente vamos, ya tiene trabajo. Entonces, eso como empresa, como también departamento de selección, es un reto de, bueno, a ver, ¿cómo seleccionamos? ¿Cómo retenemos a la gente para que no se vaya? O sea, Sí. bueno, ¿Y nos un puedes mercado compartir complicado. tres cosas que os diferencian, ¿no?, de la competencia para retener el talento y para reclutarlo? Tres Vale, aspectos así diferenciales. para reclutar, al final, yo a veces creo que todo viene de, que me repito bastante, pero bueno, del tipo de empresa, de la estructura, ¿vale? Porque somos una empresa de eso, alrededor 100, 120 empleados. Ya no es no muy grande, pero tenemos una estructura plana, no es una estructura jerarquizada. ¿Qué hace eso? Que todo el mundo se comunique con todo el mundo de una manera muy fácil. Aquí no hay, pues si el director del director del director, es una estructura muy plana. CEO, software manager, y el día a día de los managers son one to one con sus empleados. ¿Qué quiere decir esto? Que es una empresa que se preocupa por su gente. Entonces, al final, me dices tres valores o tres palabras. Pues mira, el proceso de selección somos muy ágiles, es decir, al final, por tener una estructura muy plana, no es el típico proceso de selección de tienes una entrevista con recursos humanos, un ejercicio técnico, una entrevista con el CEO, con el director, con el... No, o sea, aquí hay una entrevista de recursos humanos, un ejercicio técnico y una entrevista técnica. Ya está, no hay necesidad de conocer al... Es muy ágil, ¿vale? Muy... entonces, por eso, esto se refleja en nuestra estructura ágil, ¿no? De poco jerarquizada, también se refleja en el proceso de selección. Entonces, creo que eso es algo que nos diferencia en relación a otras empresas, que somos rápidos, es un proceso de selección fluido. Y luego ya, más en general, otra palabra que diría es que somos transparentes. Aquí eres transparente desde el momento de selección,
qué es lo que se espera del candidato, incluso el rango salarial. No queremos hacer perder el tiempo a candidatos. Imagínate que igual pues no está en el rango salarial de esa posición, yo no le voy a hacer invertir su tiempo si luego al final yo no le puedo pagar eso. Entonces, la transparencia es un valor súper importante, tanto en el proceso de selección que emana de la cultura, porque al final igual nosotros aquí comunicamos todo siempre internamente. Cuando se va a alguien, cuando se promociona a alguien, todos los cambios, no hay oscurantismos ni secretos. Y luego otra que me has preguntado por tres, pues al final tiene que ver un poco con lo que os decía antes de que te une a tu empresa. También humildad, humildad en el día a día con tus compañeros de, bueno, si he hecho un error, no pasa nada, no se va a penalizar, no somos una empresa de, oh, Dios mío, ¿qué ha pasado? No, se reconoce, oye, mira, pues fui yo, porque así tenemos más tiempo para ver, oye, pues cómo lo reconducimos, porque si no hay errores, no aprendes tampoco, si no te arriesgas. Entonces, bueno, al final es creo que todo esto, ¿no? El decir, bueno, pues hay errores, aprendo de los errores, tienes que ser humilde, ¿no? Para saber reconocerlos y humilde también la otra persona que dice, pues no pasa nada. Lo que os decía antes, trabajar en la medida de lo posible con buenas personas. Entonces, la humildad sería creo que otro valor Qué que nos bueno. definiría. Qué bueno, Lucía, con esto que has compartido, de esos puntos así que os definen, a mí también se me viene, que lo hemos también hablado mucho con Jess, que es la parte de, claro, cómo creas para que te elijan como y te valoren muy bien, cómo creas espacios o qué debe tener una empresa. O sea, tú ahora mismo en el lugar donde estás, pero si tú imagínate que en un futuro digas, oye, voy a elegir otra empresa por X motivos, pero igual te quedas aquí toda la vida y súper bien, o sea, depende, ¿no? Dependerá de las diferentes etapas y esto tuyas, pero si buscas una empresa donde digas, es que esto tiene que tener una empresa a la que Lucía forme parte, ¿qué ves? O sea, para que haya una buena valoración, entiendo que también hay un buen entorno laboral, que haya también esa parte de bienestar en el empleado. ¿Qué crees tú que ahora mismo aplicáis para que esa persona se sienta a gusto, se sienta conectada, para que tenga espacio de mirarse como personas, esa humildad que has dicho, pero si, no sé si se te vienen a la mente cosas que enumerarías, dirías, oye, pues tendría que tener una empresa esto y esto y esto porque sé que lo hemos hecho o sé que lo estamos haciendo y aporta ese bienestar o ese buen ambiente. Claro, al final el trabajo es súper importante, pero no hay que olvidar que es una esfera más de la vida, una esfera, no es todo, ¿no? Porque al final yo creo que ¿no? Que vuestro podcast se llama Vidas Perfectas o quiero Con el decir, perfecto has tachado. claro, pero digo, para estar cerca de, vamos a decir que eso es imposible, ¿no? Siempre lo perfecto, pero para estar cerca de eso yo creo que todas las esferas de tu vida tienen que estar como balanceadas, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo una empresa puede hacer que eh, lo que tú dices, ¿no? De qué tiene que tener una empresa, pues al final que me dé ese balance vida-trabajo, ¿vale? Es decir, que me ofrezca ya no solo, porque es muy importante el proyecto en el que estás dentro, que te guste, tu día a día, las tareas que haces, es muy importante, pero tú imagínate que estás haciendo un proyectazo que te encanta, eh, tu día a día en cuanto a tareas, pero tú imagínate que luego no tienes vida o tiempo libre para poder disfrutar, ¿no? O sea, los frutos de tu trabajo, poderlo disfrutar en tu tiempo libre. Entonces, yo creo que es fundamental el work-life balance, ¿sabes? Que haya ese balance de vida-trabajo con iniciativas, pues eso, como trabajo flexible. Oye, pues si yo tengo niños, perro, lo que sea, pues poderlo sacar, ir a darme un paseo por la mañana y tener ese horario flexible, pues mira, hoy me viene mejor entrar a las 8, mañana me viene mejor a las 10 porque tengo una cita médica a primera hora o al mediodía y así no cojo atasco para ir a la cita médica. Entonces, eso hace que tú tengas menos estrés en tu vida. Entonces, ese tipo Bueno, de iniciativas, pues eso, horario de trabajo flexible, el trabajo en remoto híbrido también, porque es como, mira, hoy, pues, por lo que sea,
ejemplo, está lloviendo en Madrid, imagínate, llueve en Madrid, lluvia más coche es locura. Entonces dices, pues ¿para qué me voy a comer un atasco de 40 minutos, pitidos? Pues mira, hoy me quedo en casa. Y al final eso afecta a tu vida personal, a tu día a día, el tener menos estrés. Y esto te lo está dando una empresa. Entonces, para mí eso a día de hoy es fundamental, que te dé este tipo de facilidades, porque al final desarrollas tu vida pues más feliz. Si tienes menos estrés, estás más feliz en tu vida personal. Más allá de lo que decía, que el proyecto que te tiene que atraer, tenemos que estar motivados, ¿no? Y gustarnos lo que nos hace. Pero tú imagínate que a veces te pueden cambiar de proyecto y no el proyecto te puede encantar, pero si luego la empresa te da este tipo de facilidades, dices, bueno, pues ya me darán otro proyecto que me guste más, ¿no? Es lo que tú decías antes de, para no tener ese bucle de mi trabajo es una mierda, claro, si luego tienes otras facilidades, dices, bueno, pues ya vendrá un proyecto que me guste Claro, más claro, porque tengo claro. esto que esta empresa me está cuidando con este tipo de iniciativas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque es más fácil conectar con el sentido que le das al trabajo que estás haciendo. Estás respetando otras áreas también, ¿no? No Claro, te sientes. lo- Es que una asociación a la que se está generalizando hoy mucho, que también lo comentamos con Jess, es que parece que el decir trabajo es como estar encarcelado, porque no te dan esa flexibilidad. O hay empresas que quizá, no sé, ¿tú cómo lo ves, Lucía? El que tenga miedo a que el trabajador trabaje en casa. Si lo puede, claro, porque hay trabajos que no se pueden obviamente hacer desde casa, pero si se puede, ese miedo, ¿tú crees que haya gente que no pueda desarrollar esa actividad desde casa o, o vosotros priorizáis a alguna gente que sí que lo puede hacer desde casa, otras que no? ¿Cómo lo gestionáis? nosotros es 100% remoto, 100%. Ah, ok. ¿Vale? O sea, 100%. El hecho de que haya oficinas, tenemos oficinas en Madrid y Barcelona, las oficinas están simplemente para socializar con tus compañeros. Es decir, Ah, tú decides cuándo ir, eh, habla, oye, ¿quién va mañana a la oficina? Venga, pues nos vemos. Y es por verte con gente, pero no porque el puesto requiera. Sé que es algo difícil, de hecho, desde mi punto de vista, de cara a los candidatos, es una ventaja competitiva muy grande que tenemos como empresa ahora mismo, porque es verdad que después del COVID muchas empresas, fue cuando vino esto del ujú. 100% remoto, pero a medida que todo se fue estabilizando, gracias a Dios, de tema COVID, muchas empresas han vuelto al híbrido, híbrido flexible, híbrido no flexible. ¿Esto qué digo? Pues que hay empresas que te dicen, bueno, pues ven 2 días, pero ven los días que quieras. Otras empresas te dicen, no, tienes que venir martes y jueves. Y hay poca flexibilidad, veo. Y luego Sí. es lo que te digo, estamos nosotros, que es 100% remoto. Tú vas a la oficina cuando quieres. Yo te pongo el ejemplo, Nuvolar tiene sede en Barcelona, yo vivo en Ujú. Madrid. Mi Ok. equipo, mis compañeras viven, da la casualidad de que viven en Barcelona. No necesito para desarrollar y cumplir los objetivos dentro del equipo de selección tener que estar piel con piel cada día. O sea, si hace falta algo, nos reunimos las veces que haga falta. Es más, yo voy a Barcelona más por, oye, vernos, ¿no? Claro, Echo de menos, venga, nos vamos a ver. claro. Sí. Que por el hecho de que, y dices tú, bueno, el tema miedo. Esto al final, estoy un poco pesada con el tema cultura. Si tú transmites una cultura de confianza, tú confías en tus empleados y al final es trabajas por objetivos, no por horas de trabajo, pues al final la gente, cada empleado sabe cuáles son sus objetivos. Si le quieres echar 10 horas o le echas 5, o sea, obviamente tenemos, ¿no? Jornada semanal de 38 horas, ¿vale? O sea, eso hay que completarlo, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que si tú tienes una tarea y algo se te ha atascado y te lleva 10 horas, entre comillas, es tu problema o te lleva 5, quiero decir, al final lo que importa es los objetivos, no que estés Ujú. sentado enfrente de una pantalla 10 horas y que alguien te esté mirando que estés sentado, porque es que igual no estás rindiendo, no estás concentrado, no. Entonces, al final Claro. es confiar en los empleados que tienes y si tú confías, ellos te lo van a devolver. Mm. Porque si tú, imagínate, no estás trabajando
te sientes mal porque dices, está confiando en mí, está confiando en mi trabajo. Entonces, al final es lo que también yo muchas veces digo al candidato, es sentido común. Claro, Sentido común, es decir, que tú completes, obviamente tenemos entrada flexible, ¿no? Para trabajar, horario de entrada flexible y tal, pero que luego al final es como sentido común de, bueno, tú sabes que esta semana tienes esto, pues tú te organizas tu semana como tú no a estar ahí viendo, entonces, claro que es posible, yo aquí lo veo, es qué bueno, posible. qué bueno. Y dentro de Nuvolar, porque a veces, por nuestra inexperiencia en el mundo laboral y todo esto, ¿cómo hacéis vosotros para que una persona pueda ir ganando valor con sus habilidades y sus talentos? Si les dais formaciones, si les dais como la oportunidad de decir a una persona, ostras, pues mira, me gusta más este departamento, ¿cómo puedo aprender esta habilidad? ¿Cómo puedo formarme para poder conseguir ocupar este lugar dentro de la empresa? Sí, contestándote a tu pregunta, como digo, al final lo que decía de Nuvolar se preocupa por su gente. Esto también no es solo con políticas de conciliación, sino que decía es muy importante el proyecto donde estoy, que me guste lo que hago y para ello, como no, complementario importante es también la formación, ¿no? Para que desempeñes tu posición bien y vayas pudiendo evolucionar. Entonces, damos formación a nuestros empleados, pues eso, con diferentes plataformas como Udemy o Codemy que están accesibles para todos nuestros empleados. Incluso si, te voy a poner un ejemplo, un curso de desarrollo de Python, yo no soy desarrolladora Python, pero oye, estoy curiosa, pues puedo cogerlo, están accesibles para todo el mundo. Aparte de eso, luego pues las diferentes certificaciones o cursos que sean necesarios para el desarrollo de un proyecto X, formamos a nuestra plantilla. Y luego ya hay una formación de carácter más individual. Para cada empleado tiene 500 euros de formación al año para cualquier formación que contribuya a su puesto de trabajo, pero que sea, puede ser una conferencia, puede ser un curso, pues tú dices a tu manager, y mira, he visto esto que creo que me puede aportar mucho, oye, pues me veo un poco flojo en esto, pues tienes esos 500 euros al año cada uno para que invierta en eso. Y luego lo que decías un poco de, oye, poder cambiar, yo ahora soy desarrollador X y quiero ser, pues trabajar en el equipo de calidad, ¿vale? Ujú. Eso aquí se hace, es decir, al final con esto evitas, bueno, pues que la gente se estanque, al final tú ya sabes cómo esta persona trabaja, ¿por qué Mm, perderla, ir a buscar, para qué lo va a buscar fuera? Si nosotros tenemos esa vacante, vamos, estamos buscando gente para ese equipo, entonces, ¿por qué no dar la oportunidad a la gente de dentro? Entonces, siempre publicamos internamente nuestras vacantes para si hay algún empleado interesado en cambiar, se le da siempre la oportunidad. No vamos a perder ese conocimiento, talento interno que ya tenemos y buscarlo fuera. Entonces, pero puedo decir que es de las pocas empresas donde se hace, porque luego muchas veces en las grandes empresas, que yo puedo entender que es más difícil, a veces es como una guerra entre departamentos de, no, pero yo quiero aplicar ya, pero el actual jefe si se va, tiene que buscar otro y al final es ese, aquí el hecho de que tenemos ese objetivo común de aquí no hay, este es mi departamento, este es tu departamento, no, aquí todos somos una empresa, queremos que las cosas fluyan ágiles y bien, entonces bueno, pues si tengo una persona interesada en este equipo que quiere cambiar, ¿por qué no darle la oportunidad? Y buscamos a alguien de fuera que ha dejado ese hueco. Entonces, se preocupa, vuelvo a decir, esto viene de gente que se preocupa por sus empleados, que no se estén bloqueados, estancados, pues, oye, mira, estoy un poco, me apetece cambiar, pues se le da la oportunidad. genial, genial. Lucía, en este aspecto que tocabas también, se me viene a la mente también, si una persona, un familiar tuyo o un amigo, una amiga te dicen, oye, quiero, estoy planteándome si estudiar X cosa para poder entrar a otro tipo de trabajo y no sé cómo destacar de la multitud. Primero, por un lado, ¿cómo ves el estudio? El hecho de, ¿me hago un máster? ¿No me hago un máster? Y segundo, ¿cómo desde tu perspectiva un empleado puede destacar de la multitud? Vale,
Yo creo, a ver, obviamente la formación es súper importante, ¿vale? O sea, dependiendo de qué ¿Qué tipo de tipo de disciplina perfil, no? estemos hablando, Sí. depende de qué estemos hablando, creo que es muy importante. Pero creo que lo que hace destacar o diferenciarte de una persona a otro son las competencias que tengas como profesional, ¿vale? A nivel personal. Entonces, yo creo que es fundamental gente que se adapte al cambio, ¿vale? O sea, porque creo que en cualquier sector estamos sometidos a cambio. Entonces, bueno, si te adaptas bien al cambio, al final ¿Cómo eres... reflejas, Lucía, una cosita, porque hay Sí, un tema de referente a esto, es adaptarte al cambio, que seas buena persona, que, o sea, son habilidades que se valoran mucho, pero ¿cómo tú como empleada que optas a ese puesto, cuando te vienen a preguntar es, claro, ¿y cómo le demuestro a la empresa que me adapto al cambio, que soy buena persona, que soy, o sea, ¿qué tipo, en tu experiencia, cómo ves, cómo coges y dices, esta persona parece que sí? claro, pues al final, claro, tú piensas, ¿no? En una hora dices como una hora de entrevista, ¿no? Que podrá. Claro, Como claro, claro. al final es poner a la gente en situaciones, o sea, no es cuéntame aquí pájaros y flores, es como, bueno, cuéntame situaciones, pues en las que, oye, pues el cambio más grande que hayas vivido, cómo fue, ¿no? Saber entender qué le ha pasado y ahí intentar hacer match de, vale, esta situación que ha vivido él se puede dar aquí. Cómo la ha hecho él? ¿La ha Ujú, hecho parecido a cómo lo hacemos aquí? Entonces es evaluando ejemplos o situaciones, ¿no? Que el candidato te está contando, ver si machea, ¿no? Si linka con el tipo de situaciones que se pueden dar aquí, pues yo qué sé, un proyecto complicado o un equipo de muy grande, pues ha habido problemas como lo gestionó él, oye, pues aquí se daría así, oye, se llevaría bien con esta gente que está en este equipo. Entonces al final es como poner a la persona en situación para tú poder evaluar si esa situación es similar a lo que podría, situaciones que se pueden dar en nuestra empresa, en Nuvola, y cómo actúa, si actúa más o menos bueno, pues como sus compañeros o futuros compañeros podrían actuar en ese tipo de situaciones. ujú. Y cuando te llegan cientos de currículums, ¿cómo haces? O sea, a mí me da curiosidad también esa parte, ¿no? O sea, son cientos de currículums y dices tú, vale, ¿y qué, cuál escoges? ¿Cómo eliges? Porque supongo, o yo lo que pienso, digo, no te da la vida para mirar Ya. cientos y cientos de CVs cuando ha habido una aplicación. Entonces, ¿cómo coges Claro, y dices, esta persona ha destacado la miro? claro, al final depende también del perfil, ¿vale? Porque te pongo un ejemplo. Cuando estamos hablando de perfiles técnicos, y cuando digo técnicos, imagínate un desarrollador, tiene que Ujú. tener skills técnicos que, pues, te voy a poner un ejemplo, Java, Python o lo que sea. Entonces tu cerebro va como cajoncitos de, vale, no tiene Java, pero bueno, ha hecho Java, pero no desarrollo, ha hecho otro tipo de actividades. Entonces, en los perfiles más técnicos, ¿no? Como desarrolladores, igual es, vamos a decir, no es que sea más fácil, pero es como más, tu cerebro ya vamos más automático. Pero, por ejemplo, un perfil de ventas que no va tanto por skills técnicos, sino que es mucho de soft skills. Oye, ¿cómo vende esta persona? ¿Con qué tipo de productos ha vendido? Si ha vendido más servicios que productos. Ahí es complicado porque tienes que hacer una lectura profunda de intentar entender porque tú tienes que saber leer más allá del currículum soft skills de, bueno, y este tío sabrá vender bien, ¿no? Entonces eso ese tipo de perfiles sí que es más complicado y lleva más tiempo. Cuando son a lo mejor perfiles muchos más técnicos con habilidades técnicas muy concretas, es Específicas. más ya de tu Sí. experiencia vas como, pero cuando es otro tipo de perfiles como ventas o consultores, ¿no? Que es mucho trato con el cliente, cómo tomar requisitos con el cliente, ¿cómo lees eso en un currículum? Bueno, al Claro, final y yo que creo te que llegan muchos. Y que te llegan muchas veces, bueno, en tecnología, en esta industria, ojalá me llegaran más, ¿sabes? Porque al sí. final nosotros tenemos que hacer búsqueda proactiva, es decir, que tú tienes que buscarlos a ellos,
en LinkedIn en base a unas skills que necesito, me salen unos candidatos y yo le tengo que decir, oye, pues te gustaría venirte a Nuvolar, tenemos este proyecto, y no tanto reactiva, es decir, que vienen ellos a ti. Por eso, por lo que os decía, que es un mercado competitivo en el que no hay todo el talento que las empresas demandan, por eso tienes que ir tú a ellos. Pero Ok. bueno, Y aún así Lucía, llegan, ¿eh? y esto de que trabajáis por proyectos, ¿también reclutáis a gente freelance para solo hacer un tipo de proyecto o es de la misma, bueno, de la misma plantilla que ya tenéis como fija que asignáis los proyectos en base de los técnicos que necesitéis? Es la plantilla fija, ¿vale? Nosotros siempre que contratamos a gente es para proyectos de larga duración, no de momento, siempre digo de momento porque, como dije antes, tema cambio, súper importante en el mundo empresarial, en el mundo de la tecnología, cada día puede ser una cosa, pero a día de hoy, y esto creo que es otra ventaja también, que es proyectos de larga duración, también, ya te digo, que el grueso, aunque puede salir algo temporal, pero no suele ser también, porque al final nosotros como son oportunidades o proyectos de larga duración, queremos gente que esté con nosotros y crezca dentro de la compañía. Entonces es verdad que no solemos buscar freelance en plan temporal, por proyectos temporales. Ok, ok. Qué interesante, ¿no? Porque ves la perspectiva más tecnológica, más, pero luego también están esos perfiles de ventas o consultores, como los que me comentabas, que ya amplías a la hora de analizar ese perfil y dices tú, vale, hacemos también búsquedas proactivas para poder ver esas habilidades. Y me parece curioso porque cuando una vez te pones en LinkedIn, ¿qué tipo de skills me da curiosidad también pone Lucía para buscar un candidato? Claro, cuando te vas a la primera fase, ¿no? Que es como esta búsqueda proactiva que te decía, buscas más vamos a decir, sobre papel, sobre el currículum, skills más técnicas. Tú ahí no estás Ok, viendo las soft skills, ¿no? Que son esas competencias personales de cómo va a desarrollar ese Java o ese, ok, ¿no? Cómo las va a desarrollar. Eso ya viene más luego en la entrevista, ¿no? Cuando te estás viendo face to face o pantalla a pantalla, sí. es ahí cuando conoces a la persona de cómo lo desarrolla. Pero es verdad que por LinkedIn nos vamos más a qué es lo Hard técnico, skills, qué es ¿no? lo que necesitamos. Y es luego durante la entrevista lo que ves de la persona, el cómo lo desarrolla. Ok, ok. Y dentro de estas hard skills, por ejemplo, una persona que te diga que controla Java, si es una persona autodidacta, que ella por pasión ha querido, ¿no?, de tener este conocimiento y potenciar esa habilidad y ese talento, a vosotros, tú a la hora de reclutarlo, te fijas más en una titulación, la titulitis esta, ¿no?, que es como si no tienes Ujú. título no te valida, o una persona que pueda ser autodidacta y aprender, también la contemplas y de decir, ostras, pues me da igual que no tenga el título, pero esta persona pues Sí. ha hecho todo para aprender Sí, esto. sí, 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 se contempla. Al final puede pasar, ¿eh? Gente que tenga una titulación y luego, porque no ha trabajado en proyectos complejos a nivel tecnológico, cuando pasa por el assessment técnico, porque nosotros hacemos un ejercicio técnico, al final esto es prueba, verdad, no es lo que Claro. yo creo. Y luego una entrevista técnica. Puede pasar, ¿eh? Alguien que tenga un título, pero luego, pues o por lo que sea, no tiene una base sólida, o por lo que digo, no ha estado sometido, no ha estado trabajando en proyectos complejos a nivel tecnológico, igual hace un test que no es tan bueno como alguien que, oye, pues se le da súper bien el desarrollo, es autodidacta y ha hecho un ejercicio de 10. Entonces, no es una barrera ni limitante a la hora de que alguien avance. Y no suele ser, ¿eh? De la gente. Otra cosa es verdad que para determinadas tecnologías te pidan certificación de X, eso ya es otro tema, pero el que sea una formación profesional, un bootcamp o la carrera universitaria, el título universitario, no es algo limitante a día Qué de hoy. bueno. Qué bueno, genial. Oye, Lucía, se nos ha volado el tiempo, pasado muy rápido,
Muchísimas gracias por este ratito. A ver si podemos compartir en otra ocasión y seguirte preguntando y cogiendo ahí consejos y puntos que nos comentas. Muchísimas gracias por este ratito. Muchas gracias a quienes nos están viendo al otro lado y nos están escuchando. Y nada, que suscribiros, que seguimos creciendo juntos. Muchas gracias, Jess, por otro día más. Y bueno, nada, que gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme y me ha gustado mucho este ratito con vosotros. Bueno, pues Gracias, nada, Lucía, Lucía. gracias por dar otra visión, ¿no? De que sí que existen empresas, ¿no? Pues que contemplan el bienestar a todos los niveles de los trabajadores y dar estas píldoras, ¿no? De decir, ostras, es que a lo mejor también una persona con la parte de la titulitis, de decir, es que yo no podría acceder nunca aquí porque me van a pedir el título, pero yo sé ciertamente que yo sé, ¿no? Y es como, está muy bien poder comunicar a quien nos escuche, porque nada es imposible y al final lo que se demuestra al día a día, como tú bien has dicho, es la habilidad y el talento en cosas reales, ¿no? Y eso está súper bien y que te agradecemos un montón este ratito y un placer conocerte. Sí, muchísimas gracias, Lucía Fernández, Senior Recruiter de Nuvolar, para acordar ahí. Muchísimas gracias. Sí, Hasta animo a la gente a que nos siga sí, en LinkedIn para ver eso, todas las iniciativas públicas. El equipo de marketing está continuamente sí. posteando todas las iniciativas que tenemos, ya no solo posiciones que tenemos para cubrir, sino todo lo que podemos ofrecer como empresa ya a nivel iniciativas dentro de la compañía. De la tecnología también. Súper. Genial, genial. Pues muchísimas gracias y hasta una próxima. Un abrazo. Un Gracias, que abrazo. vaya bien. Adiós.